El viernes de la semana pasada conocimos el primer estudio en profundidad aplicado de la efectividad de las vacunas que se utiliza de forma más masiva en nuestro país. ¿Cuáles son las implicancias de eso? ¿Cómo puede también afectar o no el proceso de vacunación que estamos viviendo? Bueno, vamos a estar conversando de eso junto a Alexis Calergis. Él es académico de la Universidad Católica, también director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Alexis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara, y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha en EMOL TV. Muchas gracias. Pues bueno, justamente volviendo a lo que ocurrió el viernes al informe, ¿qué le parecieron las cifras que nos entregaron? Bastante alentadoras en primera instancia. Bueno, yo creo que son efectivamente alentadoras, pero debemos tomar esto como un análisis bastante preliminar. Recordemos que la campaña de vacunación lleva solo 2 meses, un poquito más de 2 meses, y los efectos de la inmunidad en grandes poblaciones humanas toman meses, varios meses, incluso años. Pero a pesar de eso, yo creo que es claramente una señal positiva de que la vacuna está teniendo un efecto poblacional. eh, y requiere obviamente una mirada de cautela. Ya sabemos que no podemos poner toda la presión del resultado de control de la pandemia en la vacunación, que se requieren sumar estrategias adicionales que disminuyan la circulación del virus en nuestra población. Ahora, contar con cifras de estudios como este también nos hacen de alguna manera una ayuda gigante para enfrentar, ya sean informaciones falsas, cosas que ocurren en redes sociales, en el contexto que, por ejemplo, un científico en China había establecido que la efectividad de la vacuna era menor a la que se esperaba en un principio, cosa que se malinterpretó de alguna manera, porque lo que dijo era lo que siempre supimos desde el día uno, que la efectividad era mucho mayor para evitar que se hospitalizara o terminara en un fallecimiento más que en el contagio inicial del virus. Claro, yo creo que las redes sociales son una herramienta muy importante, pero no pueden ser la única fuente de información con la que tomemos decisiones. Nosotros hace poco me invitaron a participar en un conversatorio sobre el impacto de las redes sociales en pandemia y sin duda han sido tremendamente útiles, pero necesitan un poquito más de cientificarse, que haya más ciencia, más evidencia científica, quizás comunicada de manera más simple, no tan extensa, a fin de que las personas al leer los mensajes en las redes sociales se informen con la mayor certeza posible. Y yo creo que normalmente en las redes sociales, si uno sigue redes sociales, ve que hay mucha incerteza. Ahora, en relación al comentario que usted hace, lo que esa persona dijo, él es un científico, ¿verdad? Un virólogo. Él se refirió a algo que todos los científicos todo el tiempo planteamos, y es que las tecnologías se pueden ir mejorando y sin duda hemos visto que en el poco más de un año que lleva la pandemia hemos ido aprendiendo mucho del virus, de la enfermedad y también de las vacunas. Y yo como científico me adscribo a esa mirada. Sin duda, el entender el tipo de inmunidad que generen en las vacunas nos permite mejorar su calidad y su funcionalidad. Pero recordemos también, Bárbara, que no sé, antes de la campaña de vacunación, hablando de diciembre, enero, había muchas dudas, mucha preocupación en torno a la seguridad. Y hemos visto que por lo menos la vacuna que hemos ocupado masivamente en Chile ha tenido una excelente performance en términos de seguridad. Y vemos que los datos que entregó el Ministerio de Salud son alentadores en términos de efectividad y que van un poco en la línea de lo que habíamos observado por medio de los estudios científicos y clínicos que se están desarrollando en varios países, incluyendo Chile. Justamente dentro de esos estudios han planteado también algunos expertos la posibilidad que el mejor momento donde más eficacia tiene la vacuna es incluso después de las 2 semanas de la segunda dosis. ¿Podría en ese sentido quizá encontrarnos después con mejores resultados todavía y considerando que además cada día vamos a ir bajando en edad de vacunación? Claro, ese es otro punto interesante. Se ha planteado poco en la discusión que este análisis preliminar de efectividad involucra datos, ¿verdad?, derivados de los grupos de mayor riesgo. Recordemos que el Ministerio de Salud
empezó la campaña de vacunación con un calendario donde las primeras personas que recibieron la vacunación fueron personas que tienen mayor riesgo justamente a enfermarse y enfermarse con mayor gravedad. Entonces, eso tampoco se ha dicho mucho. Yo creo que es bueno enfatizarlo, que estos datos que recibimos no son datos que derivan principalmente de personas mayores, personas que tienen algún nivel de comorbilidad, que tienen alguna razón por la cual son de mayor riesgo para el virus. Así que una prueba incluso un poco más dura para la vacuna. Y el haber observado esta efectividad de un 67% para prevenir COVID sintomático es claramente yo creo que una razón para sentir que la vacuna está cumpliendo su rol, aún más si uno observa los datos en relación a los otros parámetros, hospitalización, necesidad de UCI y fallecimiento. Es importante, tal como usted lo señala, porque la probabilidad de fallecer por causa del COVID es un porcentaje muy, muy bajo y, por supuesto, los adultos mayores, en quienes se probaron todavía o estamos más avanzados, dentro de ese porcentaje bajo es más alto que en el caso de los jóvenes, sin comorbilidades. Exactamente, entonces hemos visto Hicimos esta también prueba el en el efecto. fondo en el peor escenario, digamos. Claro, y hemos visto el efecto que ha ido teniendo la campaña de vacunación, la proporción de necesidad de UCI en términos de personas más jóvenes ha ido aumentando, lamentablemente. Por eso es que es importante que la medida que tengamos vacuna en nuestro país que ha logrado establecer estos acuerdos en base, algunos de ellos, a colaboraciones científico-clínicas, han permitido que nuestro país disponga de un número importante de dosis que sin ser productores de vacuna, seamos capaces de contar con una campaña de vacunación que ha ido avanzando de manera bastante efectiva y los datos de efectividad que conocimos en nuestro país son probablemente o reflejan uno de los estudios más grandes que se han hecho en el mundo en torno a vacunas para COVID-19. Había mucha expectativa, tanto en Chile como en el extranjero, de cómo iba a resultar ese primer estudio de efectividad. Entonces, yo creo que en general son señales positivas que tenemos que tomar con optimismo, pero con cautela, recordar que esto es una fracción de lo que se requiere para controlar la pandemia y que además de la vacunación se requieren medidas que disminuyan la movilidad, seguir con el testeo, la trazabilidad y, por supuesto, el aislamiento de los casos confirmados. Ahora, otro de los puntos donde se han generado también señales de alerta es que se ha vuelto más lento el proceso de vacunación. Hay los menores o cercanos a los 50 años parecieran estar más reticentes a ir a vacunarse. ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que es absolutamente entendible este fenómeno, sin duda la percepción de riesgo es distinta cuando las personas son más jóvenes, pero yo creo que es importante informarse de fuentes fidedignas en términos, por ejemplo, a la necesidad de hospitalización o de camas UCI para personas más jóvenes ha aumentado. Y eso es algo que ha sido muy visible, muy evidente como parte de esta segunda gran ola que estamos viviendo actualmente de COVID. Entonces, yo pienso que las personas más jóvenes deben dimensionar de la mejor manera posible su riesgo de salud, ¿verdad? Porque lamentablemente durante el primer año de pandemia se generó esta percepción equívoca de que es una enfermedad que no afecta tan fuertemente a los jóvenes. Hemos visto también, lamentablemente, con mucha tristeza, cómo población pediátrica también está siendo susceptible a la infección por este virus. Hay otras variantes circulando, vemos que no solamente la variante original está en nuestro país, sino que hay otras variantes, británica, brasilera y también sudafricana. Entonces, esos elementos son importantes para poder tomar en cuenta, que deben ser tomados en cuenta para tomar la decisión correcta en términos de acceder a la inmunidad que entregan vacunas que ya han demostrado ser seguras
inmunogénicas y eficaces en estudios clínicos controlados. Y este dato, ¿verdad?, que tenemos de efectividad poblacional es muy importante, además de todo el seguimiento de farmacovigilancia que ha estado haciendo el ISP, que también avala la seguridad de la vacuna. Bueno, y mientras logremos convencer de una manera a estos jóvenes de ver y de mencionar el riesgo, la ex subsecretaria de Salud, Diana Vega, nos planteaba una posibilidad, o por lo menos una propuesta, que quizás deberían liberar el rango de las edades para que todos quienes quieran puedan ir a vacunarse y así no quedarnos estancados como parece que estamos ahora en los 49, 48 años. ¿Le parecería una buena alternativa? Yo creo que cualquier medida que vaya en la dirección de promover el acceso a la vacuna, que ya es un proceso voluntario, debe ser considerado. Yo pienso que el vacunar a la mayor cantidad de personas que quieran recibir la vacuna debería ser la prioridad, obviamente resguardando los aspectos relativos, por ejemplo, a aglomeraciones, que fueron algo que generó preocupación al comienzo. Ahora, históricamente las campañas de vacunación, Bárbara, esto es común que parten con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y lentamente en la medida que las personas se van vacunando hay una disminución en el proceso. Recordemos que hay mucha gente esperando su segunda dosis. También está ese elemento que está jugando un rol. Es importante recordarle a la audiencia la importancia de recibir la segunda dosis, porque sabemos por el estudio que hemos hecho en la Universidad Católica con otras universidades que una dosis no es suficiente, que genera una inmunidad modesta y que la inmunidad más sostenida y significativa se logra ya 2 semanas, incluso 28 días después de recibir la segunda dosis. Por lo tanto, la recomendación... Se ha planteado también la posibilidad de estudiar una tercera dosis. Dado los antecedentes que tenemos hasta ahora, las investigaciones, estas cifras de efectividad, ¿cree que eso sería razonable, esperable o todavía es muy precipitado? Yo creo que hay que esperar que se acumule evidencia científica y clínica. Yo de la mirada a la ciencia creo que tenemos que tratar de tomar decisiones. Este es un problema finalmente científico, no solamente de la ciencia biológica, la inmunología, la microbiología, la medicina, sino que también de las ciencias sociales, de la ciencia de la educación, ciencia económica. Hay que abordar este problema que es bastante complejo. Entonces, en relación a dosis adicionales, la decisión tiene que tomarse en base, primero, al seguimiento de la inmunidad de las personas que han recibido las 2 dosis. Eso nosotros, en el estudio que estamos haciendo en la UC, vamos a tener esos resultados probablemente hacia junio. Vamos a estar cumpliendo 6 meses. El estudio partió en diciembre. Por lo tanto, hacia julio vamos a tener datos de inmunidad después de 6 meses. Y también, obviamente, estamos en contacto con los otros estudios que se están haciendo en otros países que ya partieron antes, que tienen antecedentes también de cuánto dura la inmunidad. Y en base a la duración de la inmunidad y la necesidad de mantener una inmunidad robusta, pueden ser necesarias dosis adicionales de esta vacuna o bien la posibilidad de vacunar con otra vacuna, recibir una primera dosis, ¿verdad? Un refuerzo en base a una primera dosis con otra vacuna. Pero esas decisiones tienen que tomarse en base a antecedentes científicos y clínicos que van generando los estudios que están en curso. Y por eso es tan importante que en Chile estemos haciendo estudios científicos clínicos para las vacunas que han ido siendo aprobadas en nuestro país. Claro, y son 2 factores relevantes. ¿Qué tan eficaz es la vacuna en el primer minuto? ¿Y cuánto tiempo dura también esa protección? Ahora, viene prontamente... Y un tercer elemento, perdón, Bárbara, es la aparición de variantes. Este virus ha demostrado ser muy impredecible. Entonces, cuando aparece podemos tener una inmunidad genial, ¿verdad? Sostenida en la población, pero si aparecen variantes que son lo suficientemente distintas para no ser reconocida por la inmunidad que generaron las vacunas, podríamos tener ese problema también en nuestra contra. Los próximos días van a llegar también las primeras dosis de AstraZeneca, otra de las vacunas que ha tenido algunos problemas que si bien son muy reducidos, quizá comunicacionalmente pueden haber generado un impacto. ¿Cree que se debería hacer algo respecto de una campaña comunicacional, por ejemplo, para que la gente confíe y también sea parte de eso en el proceso? Bueno, yo entiendo que eso es un aspecto que está revisando y entiendo que ya hay un pronunciamiento de parte del Instituto de Salud Pública
Y claro, este es un problema de trombosis que afecta principalmente a mujeres de cierto rango de edad, así que probablemente el Instituto de Salud Pública, que es una agencia regulatoria con acreditación nivel 4, que es la misma que tiene el FDA, se va a tomar muy en serio estos antecedentes que han sido conocidos, ¿verdad?, a nivel mundial, y en base a eso hacer recomendaciones. No olvidemos que las vacunas han ido siendo aprobadas en base a antecedentes que se van generando. Es primera vez que estamos en esta situación donde hay varias vacunas, afortunadamente. Recuerde, Bárbara, que a comienzo de la pandemia hablamos de la carrera por la vacuna, era una vacuna, ¿verdad? Y a algunos nos gustaba, o sea, creíamos que era importante plantear de que el trabajo tenía que ser diverso, ojalá varias vacunas. Y estamos ahora en un escenario donde hay varias vacunas que no solo en nuestro país, sino que en otros países han recibido aprobación para uso de emergencia, pero en paralelo con estudios que se están haciendo tanto a nivel de estudios científicos y clínicos controlados, como estudios de efectividad y seguimiento de farmacovigilancia. Por lo tanto, todos esos elementos tienen que ser considerados en el momento de definir el uso de una o más vacunas. Bueno, Y tal como sin usted duda eso va a señala, ser considerado para esto que usted menciona. tal como usted señaló, desde el ISP recomendaron que la vacuna AstraZeneca sea utilizada en mujeres sobre 55 años y hombres desde los 18. Ahora, dentro de todas las discusiones que hemos tenido también, la anhelada inmunidad de rebaño, dado lo que está ocurriendo, cómo va avanzando el proceso de vacunación, las cifras de contagio, ¿sería posible pensar en que van a haber algunas regiones, quizá como Magallanes, por ejemplo, dicen, que podrían tener esa inmunidad antes que todos a nivel nacional? Claro, en algún minuto se planteó una eh, posibilidad de que se genere inmunidad de rebaño, y yo creo que eventualmente va a ocurrir en la medida que se vayan cumpliendo varios hitos, ¿verdad? Y varias condiciones. Primero, que las variantes, y esa es la que más me preocupa, voy a partir de la que más me preocupa, las variantes sigan siendo reconocidas por las vacunas, ¿verdad? Es decir, la inmunidad que generan las vacunas funcione contra las variantes. Esa es una condición, yo creo, fundamental para el concepto de inmunidad de rebaño. En el momento que se empezó a hablar de inmunidad de rebaño, no eran tan dominantes las variantes, ahora lo son. Entonces, obviamente, al haber variantes, cambia el concepto de inmunidad de rebaño. Segundo, la segunda condición es que logremos, ojalá, vacunar al 80% de la población, y eso vemos que puede lograrse, sin duda, pero tenemos también una parte de la población que no está siendo considerada para los programas de vacunación, que es la población pediátrica, que hemos también ido aprendiendo a la medida que avanza la pandemia, que son susceptibles no solo de infección, sino que también de enfermedad severa. Y el tercer elemento, que no es menor, Bárbara, es que hay una altísima demanda de vacunas en diferentes regiones del planeta. Entonces, para poder lograr inmunidad de rebaño, para lograr vacunar al 80% o más de la población, se requieren dosis de vacuna. Y eso puede irse dificultando en la medida que grandes países, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el caso de China, bien increíble cómo van vacunando en una semana, vacunan a 30, 40 millones de personas. Ellos ya han vacunado a más de estar llegando ya a los 200 millones de personas. Entonces ellos necesitan muchas dosis. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, ni hablar de Europa. India es otro país también que va vacunando muy rápido. Entonces la capacidad de manufactura de vacuna no ha necesariamente aumentado demasiado de acuerdo a las necesidades que tenemos a nivel planetario. O Y sea, ni eso pensar entonces en una inmunidad de rebaño en un corto o mediano plazo, ni yo siquiera en creo que regiones. yo sigo optimista. Yo creo que en la medida, yo creo que Chile ha hecho acuerdos que no solamente se fundamentan en aspectos de compra o temas comerciales, sino que también hay vínculos por medio de la realización de estudios científicos y clínicos. Y en la medida que esos acuerdos y compromisos se vayan cumpliendo, yo creo que vamos a lograr tener el número de dosis necesaria para vacunar al 80% de la población. Y si es que no hay una aparición o una diseminación de variantes que va a dar la respuesta inmune, lo más probable es que logremos algún nivel de control
de la circulación viral. Recordemos que la inmunidad de rebaño no es lo mismo que erradicación del virus. Lo que hace la inmunidad de rebaño es hacernos a un porcentaje mayoritario de la población menos susceptible a la enfermedad. Ahora, en la medida que haya menos personas susceptibles, disminuye la diseminación viral, y hemos visto con otras enfermedades como sarampión que el impacto de la inmunidad inicialmente es en situaciones graves de enfermedad y fallecimiento, y lentamente empieza a disminuir la incidencia de la enfermedad. Pero inmunidad de rebaño no significa erradicar el virus, ni mucho menos, simplemente es un nivel de control por medio de la protección inmune de un porcentaje alto de la población. Finalmente, y también en base a todo lo que hemos estado conversando, la importancia de estos estudios, la importancia que nosotros también, y esto es bien importante volverlo a destacar todas las veces que sea necesario, nos hicimos parte de este proceso en forma muy incipiente, nuestros propios estudios, usted ha participado en varios de ellos también para avanzar con las vacunas. La importancia de la colaboración científica, académica, también por supuesto con las autoridades para poder hacer este proceso lo mucho más integral posible. Claro, yo creo que esa es una mirada muy importante, Bárbara, en el contexto de que la vacunación es uno de los pilares que tiene el control de la pandemia. Y yo creo que en ese sentido, en base a la tradición de investigación científica y clínica que tiene Chile, tempranamente organizamos un consorcio de universidades en el que participan 11 universidades de manera formal. Se han implementado estudios científicos y clínicos en nuestro país, y eso sin duda ha facilitado el acercamiento a grupos que van más avanzados en el desarrollo de vacunas. Y también se van generando confianza, validaciones mutuas que van garantizando el acceso a este producto que, como le comentaba hace un minuto atrás, es de altísima demanda. Y el hecho de que tengamos esta campaña de vacunación en nuestro país, mirando lo que está pasando en nuestra región, por ejemplo, el caso puntual de la vacuna de Sinovac, así como hemos recibido un porcentaje menor de dosis de Pfizer, otros países en nuestra región han recibido muy poca vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac está siendo también muy codiciada por diferentes países, y nosotros tenemos la ventaja justamente gracias a estos vínculos de colaboración científica académica que se estableció desde el gobierno directamente con Sinovac, un acuerdo que ha permitido alimentar a un proceso de vacunación masiva que, como vimos la semana pasada, ya está empezando a entregar resultados favorables que hay que mirar con cautela. O sea, tenemos que seguir cuidándonos y evitando el contagio, pero estamos, yo creo, en la dirección correcta, siempre y cuando mantengamos los otros elementos como la disminución de la movilidad, el testeo, trazabilidad y aislamiento. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos vamos entonces orgullosos del trabajo que se está haciendo en nuestro país desde el ámbito científico académico. Pues, muchas gracias. Orgullosos, pero con mucho por delante que hacer, y también recordar el mensaje de cuidarnos, porque este virus es bastante impredecible y sorprendente. Hasta hace, no sé, algunos meses atrás no estábamos hablando de las variantes, y a mí en particular las variantes me generan como científico mucha preocupación, porque reformular todas las vacunas no va a ser fácil. A no bajar la guardia y seguir cuidándose. Entonces, muchas gracias. Todos invitados a seguir informándose junto a nosotros aquí en emol.com.